2 Samuel 1. La muerte de Saúl aconteció poco después que David hubo aplastado a los amalecitas. Hacía ya 2 días que había regresado a Siclag. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl, tenía la ropa hecha tiras y tierra en la cabeza. Apenas llegó donde David, se tiró al suelo y se postró. David le dijo, ¿de dónde vienes? Respondió, fui uno de los que se salvaron del campamento de Israel. David le dijo, ¿cómo pasaron allá las cosas? Dímelo pues. Ese hombre respondió, el pueblo huyó del campo de batalla, muchos del pueblo cayeron, y también murieron Saúl y su hijo Jonatán. David dijo al joven que le traía esa noticia, ¿cómo sabes que murieron Saúl y su hijo Jonatán? Respondió, me encontraba por casualidad en los cerros de Gelboé. Saúl estaba apoyado en su lanza, los carros y los jinetes lo tenían cercado. Entonces él me vio, se dio vuelta y me llamó. Le dije, aquí me tienes. Me dijo, ¿quién eres tú? Le dije, soy una amalecita. Me dijo, acércate y dame muerte, todavía me quedan fuerzas pero siento que me voy a desmayar. Entonces me acerqué y lo maté porque bien sabía que no sobreviviría una vez que cayera al suelo. Luego tomé la corona que tenía en la cabeza, la pulsera que llevaba en el brazo y se los traje a usted, señor. David rasgó su ropa, y todos los que estaban con él hicieron lo mismo. Se lamentaron mucho, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y su hijo Jonatán, por el pueblo de Yahvé y por la casa de Israel que habían perecido a espada. Después le dijo David al joven que le había llevado la noticia, ¿de dónde eres? Respondió, soy extranjero en este país, soy hijo de una amalecita. David le dijo, ¿cómo te atreviste a matar al ungido de Yahvé? Llamó David a uno de sus compañeros y le dijo, anda y mátalo. Le dio un golpe y murió. David dijo entonces, recaiga tu sangre sobre tu cabeza. Tú mismo te condenaste cuando dijiste que habías herido de muerte al ungido de Yahvé. Luego entonó David una lamentación por Saúl y su hijo Jonatán. Y ordenó que se la aprendieran los hijos de Judá. Es el canto del arco que se puede leer en el libro del justo. ¡Ay! La gloria de Israel pereció en los montes. ¿Cómo cayeron esos héroes? No lo anuncien en Gad, ni cuenten la noticia por las calles de Askelón. No den esa alegría a las mujeres filisteas, a las hijas de los incircuncisos. Que nunca más caiga sobre ustedes ni rocío ni lluvia, montañas de Gelboé, campos verdes, porque allí fue profanado el escudo de los héroes. El escudo de Saúl no necesitaba aceite, sino sangre de heridos y grasa de héroes. Ni el arco de Jonatán retrocedía, ni en el vacío hería la espada de Saúl. Amados, deseados eran Saúl y Jonatán, ni la vida ni la muerte pudieron separarlos. Más rápidos eran que las águilas, tenían más fuerza que los leones. Lloren por Saúl, hijas de Israel. Las vestía con ropas de colores, joyas de oro ponía en sus trajes de fiesta. ¿Cómo? ¿Han muerto esos héroes? ¿Te a Jonatán en el combate? Jonatán, hermano mío, por ti tengo partido el corazón, pues te quería tanto. Tu amor era para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. ¿Cómo? ¿Han muerto esos héroes? ¿Cómo fueron rotas sus armas? 2 Samuel 2. Después de eso David consultó a Yahvé, ¿debo subir a una de las ciudades de Judá? Yahvé le respondió, sube. David añadió, ¿a cuál? Y Yahvé respondió, a Hebrón. Subió pues David con sus 2 mujeres, Ahinoam de Jezreel y Abigail, mujer de Nabal de Carmel. Con él subieron sus hombres, cada cual con su familia, y se instalaron en las aldeas de Hebrón. Entonces se reunieron los hombres de Judá y allí consagraron a David como rey de la casa de Judá. Le informaron a David que la gente de Yabes de Galaad había enterrado a Saúl. David mandó entonces a sus hombres donde la gente de Yabes de Galaad con este mensaje, que Yahvé los bendiga por haber enterrado a Saúl, su señor, pues se lo debían. Que Yahvé les muestre su bondad y su fidelidad, por mi parte también los recompensaré por esa hermosa acción. Y ahora sigan valientes y animosos. Aunque Saúl ha muerto,
los hombres de la casa de Judá me han consagrado como su rey. Abner, hijo de Ner, era el jefe del ejército de Saúl. Tomó a Isbaal, hijo de Saúl, y se lo llevó a Mahanaim. Allí lo proclamó rey de Galaad, de la tribu de Aser, de Yisreel, de Efraín y Benjamín, en una palabra, de todo Israel. Isbaal, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando pasó a ser rey de Israel y reinó 2 años, mientras que la casa de Judá seguía a David. David reinó en Hebrón 7 años y 6 meses sobre la casa de Judá. Abner, hijo de Ner, y la guardia de Isbaal, hijo de Saúl, dejaron Mahanaim para dirigirse a Gabaón. Joab, hijo de Zeruya, y la guardia de David marcharon también hacia allá, y ambas tropas se encontraron cerca de la laguna de Gabaón. Los primeros se estacionaron a un lado de la laguna, y los segundos, al otro lado. Abner dijo a Joab, que salgan los jóvenes a pelear ante nosotros. Joab respondió, de acuerdo, que salgan. Se pararon y los contaron. Había 12 de la tribu de Benjamín por Isbaal, hijo de Saúl, y 12 de la guardia de David. Cada uno tomó a su adversario por los cabellos y le hundió la espada en el costado, de tal modo que cayeron todos juntos. A ese lugar lo llamaron el campo de los costados, y se ubica al lado de Gabaón. Hubo allí ese día una dura batalla. Abner y la gente de Israel fueron derrotados por la guardia de David. Allí estaban los 3 hijos de Zeruya, Joab, Abisaí y Asael. Asael, que corría tan rápido como una gacela salvaje. Se lanzó en persecución de Abner sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Abner se dio vuelta y le dijo, ¿eres tú Asael? Respondió, sí, yo soy. Abner le dijo entonces, apártate a la derecha o a la izquierda y lánzate sobre uno de esos jóvenes si es que quieres apoderarte de su equipo. Pero Asael no quiso apartarse de él. Abner le repitió a Asael, apártate de mí, si no te dejaré tirado en el suelo, pero, ¿cómo podría después hablar a tu hermano? Como no quisiera apartarse de él, Abner le clavó en el estómago la punta de su lanza y la lanza le salió por la espalda. Cayó allí mismo y murió. Todos se detenían a medida que iban llegando al lugar donde Asael había caído herido de muerte. Joab y Abisaí se lanzaron en persecución de Abner, y cuando el sol ya se ponía, llegaron a la colina de Ame, al este de Giah por el camino del desierto de Gabaón. La gente de Benjamín se agrupó entonces detrás de Abner en una formación cerrada, y se instalaron en la cumbre de una colina. Abner gritó a Joab, ¿seguirá devorando la espada? ¿No sabes que esto acabará en lágrimas? ¿Qué esperas para ordenar a tus hombres que dejen de perseguir a sus hermanos? Joab respondió, tan cierto como que Yahvé vive que si tú no hubieras hablado, esta gente habría seguido persiguiendo a sus hermanos hasta la madrugada. Entonces Joab tocó el cuerno y se detuvo todo el ejército, y así dejaron de perseguir a Israel y terminó la batalla. Abner y sus hombres caminaron toda la noche por la Arabá, cruzaron el Jordán y después de haber caminado además toda la mañana, llegaron a Mahanaim. Joab, por su parte, reunió a sus tropas después de haber puesto fin a la persecución de Abner. La guardia de David había perdido a 19 de sus hombres además de Asael. Pero había dado muerte a 360 hombres de Benjamín, en el ejército de Abner. Se llevaron a Asael y lo enterraron en la tumba de su padre en Belén. Joab y sus hombres caminaron toda la noche y llegaron a Hebrón al despuntar el día. 2 Samuel 3. La guerra entre la casa de Saúl y la de David se prolongó. David se iba imponiendo cada vez más, mientras que el partido de Saúl se desmoronaba. David tuvo hijos en Hebrón, el mayor fue Amnón, nacido de Ahinoam de Yisreel. El segundo fue Kileab, nacido de Abigail, mujer de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, que era hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto fue Adonías, nacido de Jagit. El quinto, Cefatías, nacido de Abital. El sexto, Yitream, nacido de Egla, mujer de David. Todos esos hijos de David nacieron en Hebrón. Durante la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner fue haciéndose cada vez más importante en la casa de Saúl. Saúl tenía una concubina llamada Rispa, hija de Aía, la que Abner tomó para sí.
Isbaal dijo a Abner, ¿por qué tomaste la concubina de mi padre? Ante esas palabras Abner se enojó violentamente con Isbaal, ¿así que yo soy una cabeza de perro? He tenido todas las atenciones con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y sus amigos, no he dejado que caigas en manos de David, y ahora me haces toda una escena por una historia de mujer. Maldígame Dios una y otra vez si no ayudo desde ahora a David para que se cumpla lo que Yahvé ha dicho. Que quitaría la realeza a la casa de Saúl y haría a David rey de Israel y de Judá, desde Dan a Bersabé. Pacto contigo, pero con una condición, cuando vengas, tráeme a Maikel, la hija de Saúl, si no, nada sacarás con presentarte ante mí. David mandó mensajeros a Isbaal, hijo de Saúl, devuélveme a Maikel mi mujer, la que me dieron a cambio de 100 prepucios de filisteos. Isbaal mandó entonces que la fueran a sacar de la casa de su último marido Paltiel, hijo de Lachis. Su marido salió detrás de ella y la acompañó llorando hasta Bahurim. Allí le dijo Abner, vuélvete a tu casa. Y se volvió. Abner sostuvo conversaciones con los ancianos de Israel, les dijo, hace tiempo que desean tener a David por rey. Pasen ahora a las acciones, porque Yahvé habló a David en estos términos, por la mano de mi servidor David salvaré a mi pueblo de Israel de las manos de los filisteos y de todos sus enemigos. Así habló Abner a los hombres de Benjamín, y luego fue a Hebrón a transmitir a David todo lo que habían decidido la gente de Israel y de Benjamín. Abner fue con 20 hombres a Hebrón a visitar a David, y éste dio un banquete a Abner y a los hombres que lo acompañaban. Abner dijo entonces a David, ojalá pueda reunir alrededor de mi señor el rey a todo Israel, harán una alianza contigo, y tú reinarás sobre todo lo que pudieras desear. Luego David se despidió de Abner, que se fue en paz. Sucedió que Joab y la guardia de David regresaban de una incursión, en la que habían reunido un enorme botín. Abner, por su parte, había dejado a David en Hebrón, David lo había despedido y se volvía tranquilamente. Cuando llegaron Joab y su tropa, le comunicaron a Joab que Abner, hijo de Ner, había estado en casa del rey y que éste se había despedido de aquel amigablemente. Entonces Joab entró en la casa del rey y le dijo, ¿qué hiciste? ¿Así que Abner vino a tu casa y dejaste que se fuera? Conoces bien a Abner, hijo de Ner, vino solo para engañarte, para saber lo que haces y sientes, y averiguar tus planes. Apenas salió de la casa de David, y sin decirle nada a éste, Joab mandó unos mensajeros a la cisterna de Sirá para que volviera a Abner. Cuando Abner llegó a Hebrón, Joab lo llevó detrás de la puerta so pretexto de conversar privadamente con él, y allí lo hirió en el estómago para vengar la sangre de su hermano Asael. Abner murió. David solo supo después lo sucedido. Exclamó, yo y mi reino seremos para siempre inocentes ante Yahvé de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga esa sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que haya siempre en la casa de Joab enfermos de algún flujo o de lepra, hombres que sean buenos para trabajar con el uso, víctimas de la espada, y gente que carezca de pan. De este modo Joab y su hermano Abisai dieron muerte a Abner por causa de su hermano Asael, al que Abner había dado muerte en la batalla de Gabaón. David dijo después a Joab y a toda la gente que estaba a su alrededor, rasguen sus ropas, pónganse sacos en su cintura y hagan duelo por Abner. El rey David iba detrás del cadáver. Durante el entierro en Hebrón, el rey habló en alta voz y lloró ante la tumba. Todo el pueblo lloró con él. El rey entonó entonces esta lamentación por Abner. ¿Por qué tenía que morir Abner como un hombre cualquiera? Tus manos no estaban atadas, tus pies no estaban apretados por cadenas de bronce, pero caíste como cae uno en manos de criminales. Todo el pueblo se puso a llorar. Todos insistían a David para que comiera algo mientras era de día, pero David hizo este juramento, que Dios me maldiga y remaldiga si pruebo pan o alguna otra cosa antes de la puesta del sol. La gente del pueblo quedó muy impresionada y encontraron que eso estaba bien. Además encontraban que todo lo que hacía el rey estaba muy bien.
Todo el pueblo y todo Israel comprendieron que el rey nada había tenido que ver con el asesinato de Abner, hijo de Ner. El rey dijo a sus servidores: ¿No saben acaso que un gran jefe ha caído hoy en Israel? Yo, por ahora, a pesar de que he recibido la consagración real, puedo hacer bien poca cosa. Esos hombres, los hijos de Zeruya, son más duros que yo. Yahvé haga pagar el mal al que lo hizo. 2 Samuel 4. Cuando el hijo de Saúl supo que Abner había sido asesinado en Hebrón, se le cayeron los brazos y todo Israel se estremeció. El hijo de Saúl tenía 2 jefes de banda, 2 hijos de Rimón de Beeroth, uno se llamaba Baana y el otro, Recab. Eran de la tribu de Benjamín porque Beeroth formaba parte del territorio de Benjamín. La gente de Beeroth se había refugiado en Gittayim, y han permanecido allí hasta ese día. Había también allí un hijo de Jonatán, hijo de Saúl, que tenía 5 años cuando llegó a Jizreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Su nodriza lo tomó y huyó, pero en el apuro se le cayó el niño y quedó cojo. Se llamaba Meribaal. Los hijos de Rimón de Beeroth, Recab y Baana, se dirigieron a la casa de Isbaal. Llegaron cuando hacía más calor en el día, mientras éste dormía la siesta. La mujer que custodiaba la puerta se había adormilado y quedado dormida mientras limpiaba trigo. Recab y su hermano se acercaron despacito. Entraron en la casa y encontraron a Isbaal tendido en la cama de Esta es la cabeza de Isbaal, el hijo de tu enemigo Saúl que quería quitarte la vida. Hoy Yahvé vengó al rey mi señor de Saúl y de su raza. Pero David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón de Beeroth, por Yahvé que vive y que me ha librado de todos mis problemas. Cuando vino un hombre a verme con la noticia de que Saúl había muerto, creía que era portador de una buena noticia, pero lo hice arrestar y ejecutar en Siclag, en vez de recompensarlo por esa buena noticia. Con mayor razón ahora que unos malhechores han asesinado en su casa a un hombre bueno mientras dormía, les voy a hacer pagar la sangre que derramaron, y los voy a barrer de la tierra. David dio órdenes a unos jóvenes que estaban presentes, quienes les dieron muerte. Enseguida les cortaron las manos y los pies y los colgaron encima de la pileta de Hebrón. Tomaron también la cabeza de Isbaal y la depositaron en la tumba de Abner en Hebrón. 2 Samuel 5. Todas las tribus de Israel se congregaron en torno a David en Hebrón y le dijeron: somos de tus mismos huesos y de tu misma carne. Ya antes, cuando Saúl era todavía nuestro rey, tú eras el que conducía a Israel. Yahvé bien te dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron en todo Israel y Judá 33 años desde Jerusalén. El rey y sus hombres avanzaron sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían por entonces en la región. Estos dijeron a David: tú no entrarás aquí, aunque los ciegos y los cojos fueran los defensores. Pero David se apoderó de la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Pues ese día había dicho David: el que quiera derrotar a los jebuseos, que suba por el canal. David maldice a esos cojos y a esos ciegos. De ahí, y los cojos no entrarán en la casa de Dios. David se instaló en la fortaleza y la llamó la ciudad de David, luego construyó en su derredor, desde el Milo hacia el interior. David seguía creciendo sin cesar, y Yahvé Sabaoth estaba con él. El rey de Tiro, Hiram, despachó una misión donde David con madera de cedro, carpinteros y canteros, que construyeron una casa para David. Entonces David comprendió que Yahvé lo había confirmado como rey de Israel y que haría glorioso su reinado por su pueblo de Israel. Después que llegó David de Hebrón, se escogió en Jerusalén a otras mujeres y concubinas. Tuvo de ellas hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos que tuvo en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Jihar, Elisúa, Nefeg,
Jafia, Elisama, Baal-Jada y Elifelet. Cuando supieron los filisteos que David había sido consagrado como rey de todo Israel, subieron todos para apoderarse de él, le avisaron a David y éste bajó al refugio. Llegaron los filisteos y se desplegaron en el valle de los Refaim. Y David consultó a Yahvé, ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los pondrás en mis manos? Yahvé respondió a David, atácalos, pues pondré a los filisteos en tus manos. David se dirigió a Baal-Perasim, y allí los derrotó. Yahvé, dijo, fue como un torrente, me abrió una brecha en las filas enemigas. Por eso llamaron a ese lugar Baal-Perasim, el Señor de la brecha. Los filisteos dejaron allí sus ídolos, los que fueron tomados por David y sus hombres. De nuevo subieron los filisteos y se desplegaron en el valle de los Refaim. David consultó a Yahvé, quien le respondió, no los ataques de frente, tómalos por la retaguardia, pasa por el lado del bosque. Cuando oigas un ruido de pasos por encima de los árboles, apresúrate porque es Yahvé que va delante de ti para aplastar al ejército de los filisteos. David hizo lo que Yahvé le había ordenado, y atacó a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Güese.